Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos a otra emisión de El Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, transmitiendo grabado con anterioridad de este programa y que será transmitido el 9 de julio de este 2024. Estamos aquí desde el foro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Si se quiere comunicar con nosotros al 442-344-1404, su mensaje lo vamos a leer hasta regresando de vacaciones. Entonces, repito, este es un programa grabado con anterioridad. Gracias al equipo que está aquí ayudándonos a que llegue esta emisión hasta donde usted se encuentra. Israel Araujo, Carlos Bravo, Alberto Espinosa, nuestros coproductores Mónica Moreno Rubio y Emanuel Villagrán, y aquí en las cámaras nuestro compañero Arturo Arteaga. Esta emisión va a aparecer en el 89.5 frecuencia modulada de Radio Universidad y también en radio.uacu.mx, o también lo podrán encontrar en los canales de TV UAQ, tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, pues ha estado lloviendo, cuando grabamos esto estaba lloviendo, ahí están las lluvias. Que ojalá se mantengan un rato y aumenten los niveles de las presas, este fenómeno que se conoce como la Niña y que trae mucha agua. Parece que va a caer bastante este año, pues ojalá que así sea, y cuidar los temas de movilidad. Bien, como el programa es grabado con anterioridad, cuando hacíamos este programa únicamente en radio hace más de 10 años, en estos días El Aventón va a cumplir 11 años en el próximo agosto. A mediados de agosto empezamos la primera edición, agosto de 2013. Ya vamos a cumplir 11 años, ya tenemos más de una década. Bueno, ahí teníamos varias secciones para quien lo recuerde. Incluso estábamos los lunes a las 4 de la tarde solo por Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Y después fuimos cambiando y hoy estamos acá los martes de 9:30 a 10 de la mañana. Pero en aquel entonces había más secciones con la ley en la mano, donde leíamos elementos de los reglamentos de tránsito, y había una de las que más me gustaba, era la literatura también se mueve, donde hablábamos precisamente de temas literarios relacionados con la movilidad. Y bueno, pues había muchísimos de ellos, los escritos de Walter Benjamin acerca de el flaner, que es este hombre, en aquel entonces era hombre, estas personas que van paseando por las calles sin un objetivo concreto, solo caminar por la ciudad sin esperar a algo o a alguien. Sorpréndeme, diría Anton Ego, el de Ratatouille. También llegamos a leer textos de Julio Cortázar, bueno, pues el clásico, ¿no? La autopista del sur, donde se encuentra un enorme embotellamiento, el por qué surgió la autopista del sur, por citar otro ejemplo, pero también los fragmentos de Rayuela, como practicaba el flaneurismo de alguna manera, pero queriendo encontrar a su novia, esposa, lo que haya sido, la maga. Entonces, que él y la maga caminaban por calles azarosas, esperando que al final se llegasen a encontrar. Pues sí, el fondo de Rayuela es París. Entonces teníamos textos de este tipo. Y hoy quiero recuperar un poco ese espíritu, ahora que estamos de vacaciones y no hay un tema, sí hay temas de actualidad, pues obviamente, pero vamos a frenar un poco. Ya lo saben, en el periodo vacacional pues trato de hablar al menos un programa de algo que no sea la movilidad de actualidad, sino otro tema. Hemos hablado aquí del ajedrez, por ejemplo, pero hoy quise retomar, porque esa sección me gustaba mucho, quise retomar esa parte de la literatura también se mueve. Y es un clásico, Jaime Sabines leyendo El peatón.
Vamos al audio de este gran poeta mexicano que tenía sus asegúnes, pero es uno de los referentes de la poesía, sobre todo del siglo pasado, esta poesía casi en exclusiva dominada por varones, pero bueno, pues son muchos poemas entrañables, yo tengo varios. Me encanta Dios, por ejemplo, No lo sé desierto, pues muchos. Jaime Sabines. Vamos a El Peatón, dura como 1 minuto y medio y regresamos aquí a El Aventón. Se dice, se rumora, afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados, que Jaime Sabines es un gran poeta, o cuando menos, un buen poeta, o un poeta decente, valioso, o simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime y este se alegra. ¡Qué maravilla! Soy un poeta importante, soy un gran poeta. Convencido sale a la calle o llega a la casa convencido. Pero en la calle nadie, y en la casa menos. Nadie se da cuenta de que es un poeta. ¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente o un resplandor visible o un rayo que les salga de las orejas? Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido o trabajar en la fábrica como otro cualquiera o andar como cualquiera de peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila. El Peatón de Jaime Sabines. Pues ¿por qué no tenemos tenemos? ¿Por qué no tienen los poetas un halo, ¿no? Que les diga, es un poeta, pues un X diríamos en la actualidad, ¿no? Me encanta este poema. Y lo asocio con ¿por qué no nos asumimos como peatones? A mí continuamente me dice, ¿tú que eres ciclista? Y digo, no, yo no soy ciclista. Yo uso la bicicleta como mi medio de transporte, pero yo ni entreno, ni como los alimentos adecuados para tener unas piernas fuertes, tampoco hago contrarreloj, no entreno horas diarias y tampoco compito con la bicicleta, ¿no? A una persona en automóvil, pues no se le identifica como automovilista. ¿Tú eres automovilista? No. ¿O a cuántas personas, salvo el Checo Pérez, se le dice que es automovilista? No se le llama así. Entonces, ¿por qué a las personas que se mueven en bicicleta les llaman ciclistas? Y pues eventualmente todos caminamos, pues, como lo dice Jaime Sabines en este poema, pues todos somos peatones, ¿no? Todas y todos somos peatones. Entonces, es un juego que no sé si Jaime Sabines pensó en ello para la época en lo que lo escribió, supongo que no, es un poema de los 70s, poema muy breve, y además me encanta la voz de Sabines leyendo su poesía. Esto estaba incluido, había un cassette que yo compré, pero ya no tengo dónde tocarlo, por ahí está todavía, que compré en algún fondo de cultura económica en Ciudad de México, si no recuerdo, creo que fue el de Bellas Artes, Jaime Sabines en Bellas Artes. Ahí pues tenía yo mi cassette, por ahí lo tengo, lo debo de tener, donde vienen, ¿no? Todos estos poesías, no es que muera de amor. ¿Cómo ve? Me encanta la poesía de Sabines. Ahora vamos a un texto bastante más largo. Pero a mí me encanta porque es Ray Bradbury. Ray Bradbury, el autor de Fahrenheit, que es 400, no me acuerdo, 417 o el número que sea, que es la temperatura en grados Fahrenheit a las cuales se queman los libros, que pues, esta literatura que también fue mucha... pues, controversial en su momento, porque algunos le decían, no, está atacando a los regímenes totalitarios, en concreto a los regímenes soviéticos, y no le faltaba razón, pero nos damos cuenta de que cada vez más nos estamos acercando a estas, en aquel entonces, fantasías distópicas del control y demás.
Y me encontré este audio en una plataforma que se llama iVoox, buscando Ray Bradbury. Quería yo encontrar solo un fragmento. El cuento no es muy largo, se llama así, El peatón. Y es este fantástico escritor, Ray Bradbury, que incluso Claudia Sheinbaum, cuando estaba en la campaña en contra de Xochitl Gálvez, pues le recomendó, ¿no? Léase un libro de Ray Bradbury si le gustan las fantasías, pero yo no sé si lo dijo ya con otra intención, si le gustan las fantasías distópicas. Vamos, sí es más largo, es un sujeto, suena como argentino, pero también puede ser uruguayo, no sé, solo está el audio. Pues vamos a él, El peatón de Ray Bradbury. Yo lo disfruto mucho, leído. Yo lo que lo escuché me encantó. Vamos al audio y regresamos aquí a El Aventón. Entrar en aquel silencio que era la ciudad a las 8 de la noche, en aquella brumosa noche de noviembre. Nada le gustaba más al señor Leonard Mead que pisar la acera de cemento y las grietas alquitradas, con las manos en los bolsillos, a través de los silencios de la noche. Se detenía en una bocacalle y miraba a lo largo de las avenidas iluminadas por la luz de la luna. Miraba las 4 direcciones, tratando de decidir qué camino tomar. Pero todo eso realmente no importaba. ¿Por qué? Porque estaba solo. Él estaba solo en el año 2052. A veces Leonard Mead caminaba durante horas y horas y kilómetros y volvía a su casa a medianoche. Y pasaba delante de casas de ventanas oscuras que parecía que estaba paseando por un cementerio. Solo unos débiles resplandores de luz, como luciérnagas, brillaban a través de las ventanas. Eran los televisores. A veces se podían oír unos débiles susurros y murmullos en algún edificio sepulcral. El señor Leonard Mead miraba a su alrededor, escuchaba, estiraba la cabeza, sin que sus pisadas resonaran. Durante un tiempo, Leonard había pensado en ponerse unos botines en los pies para pasear durante la noche. De esa manera, los perros, en intermitentes ladridos, al oír sus pasos, lo acompañarían. También se encenderían las luces de las casas, aparecerían las caras de las personas y toda una calle se sobresaltaría ante el paso de la solitaria figura. En esa noche particular, el señor Mead inició su caminata caminando hacia el oeste. Había en el aire una delgada escarcha cristalina que le lastimaba la nariz y sentía sus pulmones como un árbol de Navidad. Podía sentir la luz fría que entraba y salía y todas las ramas de los árboles cubiertas por nieve invisible. El señor Mead escuchaba satisfecho el débil susurro de sus zapatos en las hojas otoñales y silbaba fríamente entre dientes, recogiendo ocasionalmente una hoja al pasar. Examinaba el esqueleto de la hoja y su estructura. ¡Hola, los de adentro!, le murmuraba a todas las casas de todas las aceras. ¿Qué hay esta noche en el Canal 4? ¿En el Canal 7? ¿Y en el Canal 9? ¿Por dónde vienen los cowboys? ¿No viene la caballería de Estados Unidos por aquella loma? La calle era silenciosa, larga y desierta, y solo una sombra se movía en la oscuridad, como la sombra de un halcón en el campo. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó a las casas, mirando su reloj de pulsera. Son las 8:30. Hora de una docena de variados crímenes. Un programa de adivinanzas. Un comediante se cae del escenario. ¿Programa de política? No se podía oír nada más. El señor Mead titubeó y siguió caminando. Luego de 10 años de caminatas, de noche y de día, luego de miles de kilómetros caminados, nunca, pero nunca se había encontrado a alguien que paseara como él. Leonard llegó a una parte cubierta de tréboles, donde 2 carreteras cruzaban la ciudad. Durante el día se sucedían allí tronadoras oleadas de autos. Los autos, como insectos gigantes, corrían hacia una lejana meta, tratando de pasarse los unos a los otros, exhalando un incienso de humo. Pero ahora, de noche, estas carreteras
eran como un arroyo seco, solo piedras y la luz de la luna. Leonard Mead dobló en la esquina hacia su casa. Leonard estaba a una cuadra de su casa cuando de repente un coche solitario apareció en una esquina. El coche lanzó sobre él un cono de luz blanca. Una voz metálica llamó: ¡Quieto! ¿Qué es ahí? ¡No se mueva! Pero Leonard Mead se quedó paralizado como una polilla nocturna atontada por la luz. ¡Arriba las manos o disparamos! Era la policía, por supuesto, pero qué cosa rara, ¿no? En una ciudad de 3 millones de habitantes solo había un coche de policías. Era así porque un año antes, en el 2052, año de elecciones, las fuerzas policiales habían sido reducidas de 3 coches a 1. El crimen disminuía cada vez más, así que no había necesidad de grandes fuerzas policiales. Solo este solitario coche de policías que iba y venía por las desiertas calles. ¿Su nombre? Leonard Mead. Más alto. Leonard Mead. ¿Ocupación o profesión? Imagino que ustedes me llamarían escritor. Mead, con la luz cegándole los ojos, no podía ver a la policía. Sin profesión. Sí, puede ser así. La luz inmovilizaba a Leonard como si fuera la pieza de un museo, inmovilizada por una aguja. Leonard no escribía desde hace años, ya no vendía ni libros ni revistas. Todo ocurría ahora en las casas como si fueran tumbas. Las tumbas mal iluminadas por la luz de una televisión. La gente estaba como muerta, con una luz multicolor que les rozaba la cara, pero nunca los tocaba realmente. ¿Qué está haciendo afuera? Caminando. Así que caminando. Sí, solo caminando, sintiendo el frío en la cara, solo eso. ¿Caminando? ¿Solo caminando? ¿Caminando? Sí, señor. ¿Caminando hacia dónde? ¿Para qué? Caminando para tomar aire, caminando para ver. Dígame su dirección. Calle St. James, 11 Sur. ¿Hay aire en su casa, señor Mead? ¿Tiene usted un acondicionador de aire, señor Mead? No, ¿Y tiene usted un televisor? no, señor. ¿No? Se oyó un suave crujido que era en sí mismo una acusación. No es casado. La luna estaba alta y brillaba entre las estrellas, y las casas eran grises y silenciosas. No, la verdad que nadie me quiere. No hable si no le preguntan. Entonces está solo caminando, señor Mead. Sí, señor. Pero no ha dicho para qué. Lo he dicho para ver, para tomar aire, para caminar, simplemente. ¿Ha hecho esto a menudo? Sí, todas las noches durante años. El coche de policía estaba en el centro de la calle con su garganta de ruido que zumbaba débilmente. Bueno, señor Mead. ¿Eso es todo? ¿Ya está? Sí, acérquese al auto, señor Mead. Se oyó un suspiro y luego un chasquido. Y la puerta de atrás del coche de policía se abrió de par en par. No, pero espere un minuto, yo no he hecho nada. Entre. Mead se acercó asustado al coche y cuando pasó frente a la ventanilla delantera del auto, miró hacia adentro. Como él se lo esperaba, no había nadie en el coche. Mead se apoyó en la puerta y miró el asiento trasero. Era un pequeño calabozo. Era una cárcel en miniatura. Olía a antiséptico. Olía a demasiado limpio, demasiado duro y demasiado metálico. ¿Hacia dónde me llevan? El coche titubeó y dejó oír un débil y chirriante zumbido, como si en alguna parte algo estuviese informando, dejando caer tarjetas perforadas sobre ojos eléctricos. Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas. Mead entró y la puerta se cerró con un golpe. El coche policía rodó por avenidas nocturnas, lanzando hacia adelante sus débiles luces. Pasaron frente a una casa, en una calle, unos momentos después. Una casa más, una casa oscura entre otras casas oscuras. Pero en toda la ventana de esta casa había una resplandeciente claridad amarilla. Esa es mi casa, dijo Leonard Mead, pero nadie le respondió. Tan solo si tuviera una esposa que le sirviera de coartada. Pero no la tiene. El coche corrió por los cauces secos de las calles, alejándose y dejando atrás las calles desiertas, sin escucharse otro sonido. Y tampoco hubo otro movimiento en aquella helada noche de noviembre. El peatón, Ray Bradbury. Alguien fue a la cárcel por caminar en las calles cuando pues, no se encontraba un alma,
una fantasía distópica, pero que sí, hoy es mal visto quien camina o a veces sucede. ¿Por qué te veniste caminando si está lloviendo? ¿Por qué te veniste caminando si está bien lejos? No es el tema de esto, pero pues hacia allá parece que avanzamos. ¿Qué hace caminando y no detrás de la pantalla de su teléfono celular? Antes la televisión, estas fantasías distópicas que nos quieren encerrados en burbujas controladas y no libres. Y es el castigo a la libertad, la cárcel, es lo que parece decirnos este cuento distópico de Ray Bradbury. Bueno, el 2022 a mí en lo personal me trajo varias cosas lindas, y una de ellas fue el libro El universo en un junco. Lo descubrí por ahí en una revista del País, lo comencé a leer y es una delicia. El universo en un junco, de Irene Vallejo, esta escritora filóloga española. El universo en un junco relata la historia de los libros, pero de una manera deliciosa. Es como una novela, pero también tiene datos históricos, una delicia. Si pueden buscar algún podcast con Irene Vallejo relatando el universo en un junco, si no quieren leer todo el libro, y si lo quieren leer, pues es una delicia absoluta, o al menos a mí me encantó. Bueno, hace poco, el 2 de junio, en El País de España, bueno, en El País semanal, Irene Vallejo escribió El Ágora de las ciudades errantes, y es un texto, pues ella no es urbanista, no es nada de eso, pero vivió en una ciudad y lo sigue haciendo. Entonces es un texto que a mí me encantó, por eso vamos a leer un fragmento de ello. Fui niña en un barrio de una gran ciudad, alrededor de mi casa, en un misterioso perímetro, en una burbuja acotada por el rugido de las avenidas. La vida tenía las hechuras de un pueblo. Bandadas infantiles persiguiéndose, tráfico escaso y lento, calles bajo nuestra entera soberanía. Una casa abandonada con un jardín selvático donde entrábamos a la casa de fantasmas o ruidos misteriosos por el puro placer de compartir el miedo. Un río del color del barro con riberas descuidadas y exuberantes donde trepábamos a los árboles. Recuerdo el tedio, la impaciencia y la camaradería sentadas sobre el respaldo de los bancos de las plazas. Ese modo de gastar el tiempo durante aquellos veranos en que fuimos eternos. El aprendizaje del deseo, los primeros enamoramientos descabellados. En aquel entonces salíamos a la calle sin dinero, a pasear la sed y la confusión, a hablar y a cantar bajo los árboles mientras atardecía. Hoy, a pesar de las proclamas verdes, las ciudades talan árboles, los parques mengúan y proliferan las plazas de hormigón. Desaparecen los bancos donde sentarse a dejar pasar las horas, donde sentir la bienvenida de una convivencia improvisada. Su ausencia nos empuja a pagar la factura de la comodidad de las terrazas en restaurantes o tiendas. Triunfa el urbanismo poco confortable, los desiertos de cemento, la intemperie sin doseles vegetales, la áspera hostilidad frente a la hospitalidad. El espacio público se parece cada vez menos a una extensión de nuestra casa y cada vez más a los fríos corredores de un centro comercial. Quien no quiere o puede gastar, exiliado del consumo, solo puede circular como un peatón errante. Y así son como, pues creo que he leído el texto, duraría como 15 minutos, pero básicamente de eso va este texto de las ciudades errantes y cómo o consumes y además en los lugares ya no hay bancos para sentarse, para platicar, pues todos son, aquí lo dijo, lugares de hormigón, de cemento, que son hostiles para caminar. Pues gracias a quienes nos han acompañado por este mini viaje por la literatura, ojalá que les haya gustado y pues, que veamos que la movilidad no solo es automóviles y bicicletas, sino también otro tipo de movilidad es posible. Mi nombre es Sergio Olvera León, que tengan una buena semana y estaremos por acá la próxima. Gracias, hasta entonces. El Aventón, ideas y propuestas para la movilidad.
con la conducción de Sergio Olvera León.